Empezamos la segunda parte de 100 derivadas con raíces, sea raíces cuadradas o raíces cúbicas o independientemente del índice de la raíz. Analicemos la primera función. Supongamos que tenemos la función y es igual a raíz de x. Una fórmula para resolver esta derivada, pero vayamos a deducir la fórmula utilizando los conceptos previos que hemos visto de derivación. Si os fijáis, la raíz de x es equivalente a x elevado a 1/2. Si os recordáis esa fórmula, hay una que nos dice que si tenemos la raíz de índice n de a elevado a m, eso es a elevado a m partido entre n. Hemos utilizado esta fórmula de aquí para reconvertir la raíz cuadrada de x en x elevado a 1/2. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues puedo derivar esta función de aquí. ¿Qué hacemos con el exponente? El exponente baja como coeficiente para la x y ahora x estará elevado a 1/2 menos 1. Sigamos con esta operación y veamos que obtenemos esto, 1/2 por x elevado a menos 1/2. Entonces vamos a reconvertir esta expresión de aquí. Si os fijáis, esto es lo mismo que esto de aquí. Hay una fórmula a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido a la n. Hemos utilizado esta fórmula para reconvertir esta expresión de aquí en esta de aquí. Y ahora, x elevado a 1/2 pues es lo mismo que raíz de x. Por tanto, nos queda que la derivada de la función y es 1 partido 2, ese 2 que teníamos antes, por la raíz de x. Entonces, siempre que vemos una raíz cuadrada, para derivarla utilizaremos esta fórmula de aquí, para no tener que repetir todo este procedimiento de aquí. Función número 32, y es igual a raíz de 2x menos 2. Para hacer la derivada de esta función utilizaremos una fórmula, ya que, si os fijáis, es una función compuesta a partir de la raíz de x. Entonces, la fórmula nos dice lo siguiente. Si tenemos una función de la forma y es igual a raíz cuadrada de una función f, entonces su derivada es la siguiente. 1 partido 2 raíz de f por la derivada de la función f. En algunos sitios, en algunos libros, veréis quizás esta fórmula de aquí. Y' sería f' partido 2 raíz de f. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a derivar esta función de aquí. Si nos fijamos, f en nuestro caso sería 2x menos 2. Ahora bien, vamos a utilizar la fórmula para encontrar la derivada de esta función. Tendríamos que y' es igual a 1 partido 2 raíz de f, es decir, raíz de 2x menos 2, y ahora por la derivada de f, que en nuestro caso, como f es 2x menos 2, la derivada de 2x menos 2 es 2 menos 0, es decir, 2. Y ahora, si nos fijamos, este 2 se simplifica con este 2 de aquí, y nos queda que la derivada de la función es 1 partido raíz de 2x menos 2. Y ya hemos acabado. Función número 33, y es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2e elevado a x. Para derivar esta función utilizamos la fórmula del ejemplo anterior, es decir, esta fórmula de aquí. Entonces, derivamos directamente. Y' es igual a, identifiquemos en esta función de aquí, f sería x al cuadrado menos 2e elevado a x. Entonces, para derivar esta función, tendré 1 partido 2 raíz cuadrada de f, es decir, otra vez esta expresión de aquí, x al cuadrado menos 2 a la x, y ahora esto multiplica por f', es decir, la derivada de esta expresión de aquí, la derivada de x al cuadrado menos 2x. Entonces, entre paréntesis, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x pues sigue siendo menos 2x. Si quisiéramos simplificar esta expresión, observamos que podríamos sacar dos factores comunes de aquí. Es decir, tendríamos que y' es igual a 1 partido 2 raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x por 2, entre paréntesis, x menos
elevado a x. Entonces, este 2 se simplificaría con este 2 de aquí y esta expresión de aquí podría pasar al numerador de esta fracción. Entonces, nos quedaría que y' es igual a x menos elevado a x partido la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 elevado a x. Función número 34. Y es igual a 1 partido raíz cúbica de x. Entonces, para derivar esta función, veremos que no hace falta utilizar estas fórmulas anteriores. Además, por ejemplo, esta fórmula de aquí o la que hemos visto previamente no valen para hacer la derivada de esta función. ¿Por qué? Porque aquí interviene una raíz cúbica y no una raíz cuadrada como en los casos anteriores. Para hacer la derivada de estas funciones, normalmente hay que intentar manipular esta expresión para que no haya ninguna raíz de ningún índice. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Primero, convertiremos esta raíz cúbica en una potencia, es decir, veremos que y es igual a 1 partido x elevado a 1 tercio, por una fórmula que hemos visto en la función número 31. Entonces, reconvertimos otra vez más esta expresión, porque podríamos derivar esto interpretando esta función como una fracción, pero claro, me complicaría demasiado. Entonces, lo que haré es otra vez convertir esta expresión. Esto sería equivalente a x elevado a menos 1 tercio. Ahora, teniendo esta nueva expresión x elevado a menos 1 tercio, veremos que es mucho más fácil de derivar. Tenemos que y' es igual a menos 1 tercio, siendo un exponente, bajará como coeficiente, menos 1 tercio por x elevado a menos 1 tercio menos 1. Entonces obtenemos menos 1 tercio por x elevado a menos 4 tercios. Y entonces, para no tener exponentes negativos ni fracciones, pues voy a convertir ahora esta expresión de aquí en una raíz. Entonces, tendremos que esto es menos 1 tercio por 1 partido x elevado a 4 tercios, que entonces, a su vez, obtendremos que la derivada de esta función es menos 1 tercio por 1 partido la raíz cúbica de x elevado a 4. Y con esto ya se acaba. Función número 35. Y es igual a la raíz cuadrada de 1 partido x. Para derivar esta función se podría hacer de muchísimas maneras. Ahora, siempre se debe optar por, primero, intentar simplificar la expresión de la función y luego derivarla. De esta manera, si nos fijamos, obtenemos lo siguiente. Esta función es lo mismo que raíz de 1 partido entre raíz de x, ¿no? Si tenemos la raíz cuadrada de una fracción, eso equivale a la raíz del numerador y a la raíz del denominador. Entonces, simplificando aún más, nos fijamos que y es lo mismo que 1 partido y la raíz de x es equivalente a x elevado a 1 medio y esta expresión de aquí a su torno es equivalente a y es igual a x elevado a menos 1 medio. Si nos fijamos, hemos convertido esta expresi' en una potencia. ¿Por qué? Porque es más fácil derivar una potencia que no directamente esta expresión de aquí. Entonces, ahora ya directamente la derivada. Y' es igual a menos 1 medio x elevado a menos 1 medio menos 1. El menos 1 medio ha bajado como coeficiente y luego he restado 1 al exponente. Entonces, simplificando, tenemos menos 1 medio por x elevado a menos 3 medios. Y ahora, reconvirtiendo esto en una raíz cuadrada, tenemos, primero paso a una potencia positiva, es decir, será que y' es igual a menos 1 medio por 1 partido x elevado a 3 medios. Entonces, obtenemos que y' es igual a menos 1 medio por 1 partido la raíz cuadrada de x a la 3. Y así ya hemos acabado. Función número 36. Y es igual a la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más e elevado a x al cuadrado. Para derivar utilizamos una fórmula que hemos visto previamente. Tendremos que y' es igual a 1 partido. Ahora
volvemos a copiar otra vez la misma expresión, 2, la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más e elevado a x al cuadrado por, y ahora se deriva la función que está dentro de la raíz cuadrada y lo ponemos entre paréntesis, 6x más 6x porque la derivada de 3x al cuadrado es 6x, el 2 baja y multiplica por el 3 y nos daría el 6, y luego x elevado a 2 menos 1 que sería x, y ahora más la derivada de e elevado a x al cuadrado. La derivada de esta función es e elevado a x al cuadrado otra vez por la derivada del exponente, que sería 2x. Y cierro paréntesis y con esto ya se ha acabado. Si nos fijamos, podríamos simplificar esta expresión, ya que de este paréntesis podemos sacar factor común 2x, ¿no? Y tendríamos 2x por 3 más e elevado a x al cuadrado entre 2 y la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más e elevado a x cuadrado. Claro, este 2 tacharía con este 2 y nos quedaría esta expresión. Función número 37. Y es igual a la raíz cúbica de 5x a la 3 menos 1. Para derivar esta función, primero convertimos esto de aquí en una potencia, ya que no tenemos ninguna fórmula para derivar las raíces cúbicas. Entonces, tenemos que y es igual a 5x a la 3 menos 1 elevado a 1/3. Esto sería esta expresión de aquí, pero ahora reconvertida en una potencia. Ahora vayamos a derivar esta expresión de aquí. Tendríamos que y' es igual a, primero, baja el exponente 1/3 por la misma función 5x a la 3 menos 1 elevado al exponente que tenía antes, restándole una unidad, y ahora esto multiplicado por la derivada de la función de la base, es decir, por paréntesis 5 por 3, 15x al cuadrado y menos 0, que ya no lo pongo, y me quedaría esa derivada de aquí. Entonces, ahora para simplificarla, sigo aquí, me quedaría que y' es igual a, eso de aquí, pues será 1/3 por 5x a la 3 menos 1 elevado a menos 2/3 por 15x cuadrado. Si nos fijamos, este 3 simplifica con este 15 de aquí, y entonces ahora nos quedaría, pongo el x al cuadrado delante, por, y esto ahora intento reconvertirlo en una raíz cuadrada. Sería 1 partido 5x a la 3 menos 1 elevado a 2/3. Primero he hecho que la potencia sea positiva. Entonces, esto me queda que y' es igual a x al cuadrado por fracción 1 entre esto de aquí, que sería la raíz cúbica de 5x a la 3 menos 1 al cuadrado. Y ya se ha acabado. Función número 38. Y es igual a e elevado a la raíz cuadrada de x entre raíz cuadrada de x. Para derivar esta función es más divertido, ya que intervienen más fórmulas a la vez. Primero, si nos fijamos, esto lo podemos interpretar como una función racional, ¿no? Tenemos una división de dos funciones, entonces, claro, aquí interviene ya una fórmula. Luego, derivamos una exponencial y luego derivamos una raíz cuadrada. Entonces, empecemos a derivar esta función. Tendríamos que y' es igual a, primero se deriva el numerador, es decir, tenemos que hacer la derivada de e elevado a la raíz cuadrada de x. Recordemos, esto es como tener e elevado a una función. Su derivada será otra vez e elevado a la raíz de x por la derivada del exponente. La derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Y ahora, todo esto de aquí es la derivada del numerador. Ahora, por el denominador sin derivar, y ahora menos e elevado a la raíz de x, es decir, la función que está en el numerador sin derivarla, por la derivada del denominador, que es 1 partido 2 raíz de x. Y ahora, todo esto dividido entre raíz de x al cuadrado. Esta expresión de aquí se puede simplificar de muchísimas maneras. Cada uno depende ahora cómo lo vea más fácil. Por ejemplo, cosas que se podrían hacer.
Si nos fijamos en el numerador, esta expresión de aquí se repite, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es sacarla factor común. Entonces nos quedaría que y' es igual a e elevado a la raíz de x por 1 entre 2 raíz de x, y esto multiplicaría por, claro, ¿qué nos queda de esto de aquí? Nos queda raíz de x y aquí nos queda menos 1. Y todo esto, claro, esto era el numerador de esta fracción. Pues esto lo multiplicaré por 1 entre, y el denominador aquí, raíz de x al cuadrado, pues es x. Entonces, sencillamente esta expresión me queda como y' es igual a e elevado a la raíz de x por raíz de x menos 1, esto en el numerador, y en el denominador me quedará 2 raíz de x por x. Y ya está, la derivada. Función número 39. Y es igual a la raíz cuadrada de x a la 3 menos 2x al cuadrado menos x más 1. Para derivar esta función utilizamos la fórmula directamente. Tendríamos que y' es igual a 1 partido otra vez 2 raíz cuadrada de x a la 3 menos 2x a la 2 menos x más 1, y ahora por la derivada de la expresión que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, 3x al cuadrado menos 4x menos 1. Y con esto ya se ha acabado. Función número 40. Y es igual a la raíz cuadrada de x entre x al cuadrado. Antes de interpretar esta función como una división de dos funciones, una cosa que podríamos hacer es intentar simplificar esta expresión y convertirla en una potencia. Es decir, tendríamos que y es igual a raíz de x es x elevado a un medio, es decir, x elevado a un medio partido x al cuadrado. Tenemos una división de dos potencias con la misma base, es decir, y es igual a x elevado a un medio menos 2. Entonces, reconvirtiendo esta expresión, tendríamos que y es igual a x elevado a menos 3 medios. Ahora, vayamos a derivar esta expresión de aquí. Tenemos que y' es igual a, primero bajamos la potencia, es decir, menos 3 medios por x elevado a menos 3 medios menos 1. Ahora simplificamos esta expresión. Y' es igual a menos 3 medios por x elevado a menos 5 medios. Es decir, y' es igual a menos 3 medios por 1 partido x elevado a 5 medios. Es decir, y' es igual a menos 3 medios por 1 partido raíz cuadrada de x elevado a 5. Empezamos ahora con las funciones logarítmicas. Función número 41. Y es igual al logaritmo neperiano de x. Para hacer la derivada de esta función tenemos una fórmula directa que nos dice que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido entre x. Función número 42. Y es igual al logaritmo en base 3 de x. En la función número 41, logaritmo neperiano de x es lo mismo que el logaritmo de x en base número e. Claro, este logaritmo tiene una base diferente, tiene base 3. Entonces, ¿cómo se deriva esta función? Pues de una forma similar, pero la fórmula es diferente. Si tenemos una función y es igual a logaritmo en base a de x, la derivada de esta función es 1 partido x por logaritmo neperiano de a. Es decir, en nuestro caso de aquí, si hiciera la derivada, pues vayamos a identificar los elementos de la fórmula. A sería 3 y x es x. Entonces, la derivada sería 1 partido x por logaritmo de a, como a es 3, pues logaritmo neperiano de 3. Y con esto ya hemos acabado la derivada.
Función número 43. Supongamos que tenemos esta función compuesta, logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1. Se deriva de una forma diferente de esta de aquí, ya que esta de aquí es una función elemental. ¿Cómo se deriva estos tipos de funciones? Pues de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una función y es igual al logaritmo neperiano de f, entonces la derivada de esta función es f' partido entre f. Es decir, se hace una fracción donde en el denominador sale la expresión que está dentro del logaritmo neperiano y en el numerador la derivada de la función que está dentro del logaritmo neperiano. Dicho esto, observamos que en esta función de aquí, f sería x al cuadrado más 1. F es la función que está dentro del logaritmo neperiano. Entonces, como ya tenemos identificado quién es f, pues vayamos a hacer la derivada. Y' es igual a fracción. Abajo f. F es x al cuadrado más 1. Arriba f'. F' se refiere a la derivada de esta función, derivada de x al cuadrado más 1. Su derivada será 2x más 0, que ya no lo pongo. Y ya hemos acabado. Función número 44. Y es igual al logaritmo en base 5 de x al cuadrado más 1. Si os fijáis, he guardado exactamente la misma expresión del logaritmo, simplemente he cambiado la base del logaritmo para que veáis cómo funciona esto. Entonces, aquí hay otra fórmula similar a esta de aquí. Esta fórmula solo sirve para cuando tenemos un logaritmo neperiano, un logaritmo en base número e. En cambio, aquí tenemos un logaritmo en base número 5, es diferente. Tenemos que si una función es de la forma y es igual al logaritmo en base a de f, su derivada es f' partido f por logaritmo neperiano de a. Apliquemos la fórmula para calcular la derivada de esta función. Tenemos que y' es igual a, identifiquemos los elementos de la fórmula. A es 5, f es x al cuadrado más 1. Entonces la derivada es fracción f'. Como f es x al cuadrado más 1, f' se refiere a la derivada de esta expresión, es decir, 2x entre f, es decir, x al cuadrado más 1, y esto multiplica por logaritmo neperiano de a, es decir, pongo entre paréntesis esta expresión, y ahora logaritmo neperiano de a, como a es 5, pues es logaritmo neperiano de 5, y ya hemos acabado. Función número 45. Y es igual al logaritmo neperiano de 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 5. La derivada de esta función se hará utilizando esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un logaritmo neperiano. Entonces, y' es igual a fracción. Y en el numerador irá la derivada de esta expresión de aquí, es decir, 9x a la 2 menos 4x y más 0, que no lo pondré. Y luego en el denominador copiamos exactamente la misma expresión que está dentro del logaritmo neperiano. Y de esta manera ya hemos acabado. Arriba va la derivada de la expresión que está dentro del logaritmo y abajo en el denominador va la misma expresión que está dentro del logaritmo. Función número 46. Y es igual al logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1. Para derivar esta función utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado previamente. Y' será igual a fracción. En el denominador va la misma expresión, es decir, e elevado a x menos 1. Y en el numerador va la derivada de esta función. Si derivamos e elevado a x a menos 1, la derivada de a la x es e a la x, derivada de menos 1 es 0, pues ya directamente queda esta expresión. Muy importante, si os fijáis en las derivadas, no queda en ningún momento logaritmo de esta expresión. El logaritmo casi que desaparece a no ser que es un logaritmo en otra base que no sea el número e. Función número 47. Y es igual al logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Si nos fijamos, esto es una función compuesta, ¿no?, por varias funciones. Tenemos una raíz cuadrada, tenemos un polinomio, tenemos un logaritmo. Entonces, ¿cómo se deriva? Se deriva utilizando la misma fórmula anterior, pero con ciertos matices para que sea más fácil la derivación y la expresión que resultará. Entonces, hagamos la derivada. Tendremos que y' es igual a, como tenemos un logaritmo, tendremos una fracción. Ahora bien, si os fijáis en algo,
cuando uno tiene que la derivada de este tipo de función es f' partido f, también se puede expresar de la siguiente forma. 1 partido entre f por f', ¿no? Se trata de coger el numerador, ¿no? Y separarlo de la fracción. 1 por f' daría f'. Entonces, lo que haré es lo siguiente. Para derivar esta función, pondré fracción. En el denominador, recordemos, va la expresión que está dentro del logaritmo, en este caso, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Pondré en el numerador el 1 y ahora multiplico por la derivada de la expresión que está dentro del logaritmo. Como esto es una raíz cuadrada, pues esto será 1 partido 2 raíz cuadrada de, otra vez vuelvo a copiar lo mismo, x al cuadrado menos 1, y ahora por, recordemos, estamos derivando una raíz cuadrada, y ahora por la derivada de la expresión que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, 2x menos 0, que solo me limitaré a poner 2x. Y entonces, si nos fijamos, esta expresión se puede simplificar muchísimo. Porque para empezar, esta raíz de aquí multiplicando por la misma raíz hará que se me quiten las raíces, es decir, esto se me quitará con esto, este 2 de aquí se me eliminará con este 2 de aquí y me quedará x partido x al cuadrado menos 1, que es una expresión súper sencilla. Y aquí se acaba. Función número 48. Y es igual al logaritmo neperiano de 5x menos 1, todo al cuadrado. También una función compuesta. Tenemos una potencia, tenemos el logaritmo. Entonces, para derivar esta función, primero tenemos en cuenta la potencia. Si nos fijamos, esto es como la fórmula f elevado a n. La derivada era n por f elevado a n menos 1 por f', ¿no? Aquí f sería logaritmo neperiano. El n sería el 2. Entonces la derivada sería 2 por, otra vez vuelvo a poner logaritmo neperiano de 5x menos 1. Todo esto elevado a qué potencia? 2 menos 1. Y ahora por f'. Como f es el logaritmo neperiano, ahora tengo que derivar el logaritmo neperiano. Y tendré una fracción, ¿no? Fracción abajo pues irá 5x menos 1, la expresión que está dentro del logaritmo, y en el numerador la derivada de la expresión anterior, que será 5. ¿Cómo sé si utilizar esta derivada o esta de aquí? Pues depende de la expresión y de lo complicada que sea. Si es un polinomio, normalmente utilizamos esta expresión. Si no es un polinomio y es alguna expresión más complicada, pues se suele utilizar esta, depende de cada uno. Ahora, para simplificar esta expresión, pues 2 menos 1, pues es 1, con lo cual ya podríamos quitar la potencia. 2 por 5, 10, pues en el numerador irá 10 por logaritmo neperiano de 5x menos 1, y en el denominador 5x menos 1. Y con esto se acaba la derivada. Función número 49. Y es igual a elevado a x por logaritmo neperiano de 2x. Entonces, para derivar esta función, observamos que tenemos una multiplicación de dos funciones diferentes, una exponencial y un logaritmo. Entonces, la derivada de esta función es la siguiente. Recordemos, cuando tenemos una multiplicación de dos funciones, su derivada es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, en este caso de aquí, claro, f sería elevado a x, g sería el logaritmo neperiano de 2x. Primero, derivo la función f, es decir, elevado a x. Su derivada es elevado a x. Por la segunda función sin derivar, es decir, logaritmo de 2x. Ahora más, la primera función sin derivar, es decir, elevado a x, por la derivada de la segunda función, derivada del logaritmo neperiano, pues será fracción abajo 2x y en el numerador la derivada de 2x es 2. Pues en este caso 2 simplificaría con este 2 de aquí y entonces podríamos incluso sacar factor común. Nos quedaría elevado a x por logaritmo neperiano de 2x más 1 partido entre x. Y con esto ya se acaba la derivada. Función número 50. Y es igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 3x. Esta función de aquí es una función compuesta, ¿no?, por varios logaritmos y un polinomio. Entonces, para derivar esta función, si os fijáis, utilizaremos esta expresión ya que será más sencilla de manipular.
Cuando haga la derivada, primero tengo que derivar el primer logaritmo. Tendría 1 partido. ¿Cuál es la expresión que está dentro del primer logaritmo? Es esta de aquí, es decir, logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 3x. Y ahora por la derivada de esta expresión de aquí, es decir, derivada de este otro logaritmo, será 1 partido x al cuadrado menos 3x y ahora por la derivada del polinomio, que será 2x menos 3. Y con esto ya hemos acabado los logaritmos. Empezamos ahora las funciones trigonométricas, sinus, cosinus y tangente. Y vayamos a la función número 51, y es igual a sinus de x. Para derivar esta función hay una fórmula directa que nos dice que la derivada de sinus de x es sencillamente cosinus de x. Ya hemos acabado con la función número 51. Función número 52, y es igual a cosinus de x. Igual como antes, tenemos una fórmula para calcular la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de x. Ya hemos acabado. Función número 53, y es igual a tangente de x. Para calcular su derivada se podría hacer de dos maneras, o conociendo la fórmula o intentar deduciendo la fórmula. Si conocemos la fórmula, pues mucho mejor, ya que nos ahorramos tiempo de cálculo. La derivada de tangente es 1 partido cosinus al cuadrado de x. Función número 54, y es igual a sinus de 3x al cuadrado menos 5x menos 7. Es más probable que uno se encuentre con funciones de este tipo, funciones compuestas trigonométricas. Entonces, ¿cómo se derivan este tipo de funciones? Hay una fórmula. Si tenemos que y es una función tipo sinus de una función, la derivada de esta función es cosinus de f por la derivada de f. Entonces, para derivar esta función, tenemos que identificar los elementos de la fórmula. Sinus es el sinus, f, pues en nuestro caso, f sería este polinomio de segundo grado. Entonces, la derivada de esta función sería cosinus de f, es decir, cosinus del mismo polinomio que teníamos antes, y ahora por la derivada de ese polinomio. F es esta expresión, pues derivada de esta función de aquí, de este polinomio. Sería 6x menos 5. Derivada de 3x al cuadrado es 6x, ¿no? El 2 baja, multiplica por el 3 y daría el 6. Luego, x elevado a 2 menos 1, que sería x, menos derivada de 5x es 5, menos derivada de 7 es 0. Y me quedo con esto. Función número 55. Y es igual a cosinus de x al cuadrado más e elevado a x al cuadrado. Entonces, nos pasa igual como antes. Tenemos una función compuesta trigonométrica, ahora con cosinus. Entonces, si tenemos una función del tipo cosinus de f, cosinus de una función, la derivada de esta función es menos sinus de f por la derivada de la función f. Entonces, si identificamos en nuestro caso, f se refiere a x al cuadrado más e elevado a x al cuadrado. Derivando esta función, tendríamos, pues ahora empezamos con menos sinus de f. F se refiere a la misma expresión que teníamos antes, x al cuadrado más e elevado a x al cuadrado. Y ahora, por la derivada de f, es decir, la derivada de esta función de aquí, que sería 2x más, y ahora la derivada de esta exponencial. Recordemos, para derivar una exponencial es otra vez la misma exponencial, e elevado a x al cuadrado, y ahora por la derivada del exponente. Derivada de 2x de x al cuadrado es 2x. Y ya hemos acabado. Función número 56. Y es igual a tangente de 2x al cuadrado menos 3x más 7. Si nos fijamos, esto es una función compuesta trigonométrica con la tangente. Entonces, para derivar esta función, tenemos la siguiente fórmula. Si y es igual a tangente de f, tangente de una función de una expresión, entonces su derivada es fracción f' entre cosinus al cuadrado de f. Es decir,
Aquí irá la misma expresión que tenemos dentro de la tangente, en cambio en el numerador se hace la derivada de la expresión que está dentro de la tangente. Entonces, en este caso de aquí, pues tendríamos que y' es igual a fracción y en el denominador pondremos cosinus al cuadrado de exactamente la misma expresión que tenemos aquí, cosinus al cuadrado de 2x al cuadrado menos 3x más 7, y en el numerador derivamos la expresión que está dentro de la tangente, es decir, derivada de 2x al cuadrado, pues 4x menos 3, derivada de 3x es 3 y derivada de 7 es 0, y con esto hemos acabado. Función número 57, y es igual a cosinus del logaritmo neperiano de 3x al cuadrado menos 1. Tenemos una función compuesta, cosinus, logaritmo y polinomio. Entonces, la derivada de esta función es, primero se deriva el cosinus. Derivada de cosinus es menos sinus y volvemos a escribir la función que había dentro del coseno, es decir, este logaritmo de aquí. Ahora, por la derivada de la función que está dentro de la raíz de la razón trigonométrica, es decir, la derivada del logaritmo, que será fracción debajo 3x al cuadrado menos 1 y en el numerador pues la derivada de la expresión que está dentro del logaritmo, es decir, 6x. Y con esto ya hemos acabado. Función número 58, y es igual a sinus de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Aquí, para derivar esta función, pues observamos tres funciones compuestas, ¿no? Sinus, la raíz cuadrada y el logaritmo. Entonces, y' es igual a, primero derivamos el sinus, es decir, será cosinus de la expresión que teníamos dentro del sinus, es decir, raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Cierro paréntesis. Ahora, por la derivada de la expresión que está dentro de la razón trigonométrica. Es decir, ahora tengo que derivar esta raíz cuadrada. La derivada de una raíz cuadrada es 1 partido 2 raíz cuadrada otra vez del logaritmo neperiano de x y ahora por la derivada de la función que está dentro de la raíz cuadrada. Como dentro de la raíz cuadrada tenemos logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido entre x. Y con esto ya hemos acabado. Función número 59, y es igual a sinus a la 7 de x. Entonces, para derivar esta función, observamos que tenemos una potencia, ¿no? Una función que está a la base de la potencia elevado a 7, ¿no? Entonces, para derivar la función, recordemos la fórmula f elevado a n, su derivada es n por f elevado a n menos 1 por la derivada de f. En este caso, f sería el sinus de x y n sería 7. Entonces, la derivada es 7 por sinus de x, claro, elevado a 7 menos 1, es decir, elevado a 6, por la derivada de la función que está en la base de la potencia. En la base de la potencia tenemos sinus. Su derivada es cosinus de x. Y hemos acabado. Función número 60, y es igual a la tangente de e elevado a menos x al cuadrado menos 1. Entonces, para derivar esta función utilizamos esta fórmula de aquí. Tenemos que y' es igual a fracción. Y entonces, en el denominador pues irá cosinus al cuadrado de la función f. En nuestro caso la función f sería esta exponencial de aquí, e elevado a menos x al cuadrado menos 1. Y en el numerador tendremos que derivar la función f. La función f se refiere a la función que está dentro de la tangente. La derivada de esta función, como es una exponencial, es otra vez e elevado a menos x al cuadrado menos 1 por la derivada del exponente, que en este caso será menos 2x. Y ya hemos acabado.